Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen Bienvenidos a Archivos del Tiempo, podcast. A ver, imaginemos por un segundo a la corporación más antigua del mundo. Un castillo inmenso, de proporciones globales, con una burocracia que, lleva siglos operando casi de la misma manera. Sí, una estructura gigantesca. Exacto. Y de pronto, las grietas en los cimientos ya son imposibles de ocultar. El techo amenaza con colapsar por completo, las finanzas están bajo sospecha y los secretos internos se filtran a la prensa todos los días. Un escenario de crisis total, digamos. Tal cual. Y en lugar de llamar a los arquitectos de siempre, aquellos que habitan en los pasillos dorados de la sede central, los directivos toman una decisión drástica. Traen a un gerente de la sucursal regional más marginada para que reestructure todo el edificio. Un constructor que, fíjate, nunca antes había operado la maquinaria de ese palacio central. Alguien que conoce el barro, la calle y, pues, las tormentas de la periferia. Y llega con el encargo de salvar la estructura entera. Una tarea nada sencilla. Para nada. Y lo más revelador de toda esta historia es que a esta persona, el palacio en sí le resulta incómodo. Prefiere 1000 veces el caos de la calle. Esa imagen captura a la perfección el escenario de nuestro análisis a fondo de hoy. Para quienes nos escuchan, vamos a hacer un viaje en el tiempo a un momento de crisis absoluta, que es el cónclave del año 2013. Un contexto inaudito, la verdad. Sin precedentes. Estábamos ante la renuncia de Benedicto XVI, un evento que no se había visto en 7 siglos de historia de la Iglesia Católica. La razón oficial fue una simple falta de fuerzas, pero el mar de fondo era, turbulento es poco. Había de todo. Escándalos de pedofilia, el famoso caso de filtraciones de documentos confidenciales conocido como Batilix. El Batilix. Sí, un golpe mediático brutal. Y a eso súmale una necesidad urgente de limpiar tanto el Banco del Vaticano como la Curia Romana. Era el nivel de presión más alto imaginable. El escrutinio público era global. Recuerdo que las redes sociales estaban a punto de explotar. Fue una locura. La expectativa mediática convirtió este evento en el segundo más comentado en la historia de Twitter hasta ese momento. Estamos hablando de 130,000 mensajes por minuto. La estructura entera temblaba. 130,000 por minuto, ¡qué barbaridad! Y la respuesta a ese temblor fue la llegada de Jorge Mario Bergoglio, un forastero en toda regla, frente a la burocracia del Vaticano, el primer papa latinoamericano y además el primer jesuita. Así es, y la misión de este debate profesional es desentrañar con exactitud qué significó esa llegada, ¿no? Vamos a explorar cómo este líder desplazó el eje de poder de una institución eurocéntrica hacia lo que llamamos el sur global. Un cambio de paradigma por completo. Exacto. Y vamos a ver cómo desafía de forma frontal las estructuras económicas mundiales, mientras al mismo tiempo enfrenta una crisis demográfica de fe enorme en su propia región. Para entender la magnitud de este cambio, debemos pasar de la crisis institucional en Roma a la solución propuesta desde Argentina. O sea, ¿qué idea trajo este forastero para cambiar el rumbo? Todo comienza con un discurso previo al cónclave, ¿verdad? Un discurso clave, sí. Una intervención de apenas unos minutos que, según los presentes, cambió la balanza por completo. En ese discurso, Bergoglio lanzó una dura crítica a lo que él llamó una iglesia autorreferencial. Pero detengámonos un segundo aquí, porque el término autorreferencial suena un poco abstracto para alguien que busca entender esto desde afuera. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Pues significa una institución ensimismada, una estructura enferma por mirarse al espejo en lugar de mirar por la ventana. Ah, claro, una gran metáfora. Su exigencia fue salir hacia las periferias
Y ojo, no hablaba solo de periferias geográficas, de ir a lugares lejanos, sino de periferias existenciales. Periferias existenciales. Sí, los márgenes donde hay sufrimiento, injusticia, ignorancia o dolor humano. Esta visión no nació en un escritorio europeo tomando café. Tiene sus raíces en el trabajo de Bergoglio en las Vilas Miseria, estas zonas urbanas marginadas de Buenos Aires. Es la analogía que mencionábamos al principio. Es traer a alguien que entiende la realidad del asfalto para arreglar la oficina central. Pero aquí es donde la cosa se pone fascinante para nuestro análisis. Esta experiencia de calle transforma la doctrina. No se queda solo en una anécdota biográfica. No, para nada. Introduce un concepto teológico de peso. Exacto. Introduce la teología del pueblo. Y creo que aquí necesitamos hacer una pausa para aclarar términos. Porque muchas personas asocian a la iglesia latinoamericana de inmediato con la teología de la liberación. ¿Cuál es la diferencia exacta entre ambas? Es una distinción crucial y qué bueno que la mencionas. Para dar un poco de contexto, la teología de la liberación tradicional, que tuvo un auge enorme décadas atrás, solía analizar la pobreza a través de un prisma sociológico bastante rígido. Ajá. A menudo con una lente de lucha de clases muy cercana al marxismo. Se enfocaba mucho en la teoría académica para liberar al oprimido. La teología del pueblo, por el contrario, rechaza esa abstracción académica. Se enfoca en la piedad popular, en cómo la gente común vive su fe en medio del caos. O sea, digamos que no busca explicarle la pobreza al pobre desde un salón de clases elegante, sino aprender de cómo el pobre sobrevive y celebra su cultura en su día a día. Lo has resumido a la perfección. Es un conocimiento forjado en el caos urbano y en las severas crisis económicas que atravesó Argentina. Valora las procesiones, los santuarios populares, la fe de la abuela en el barrio. La religiosidad vivida. Así es. Para esta visión, el pueblo llano ya posee una sabiduría profunda que las élites intelectuales o burocráticas a menudo ignoran. Y esa idea, que suena muy poética en papel, se traduce en un terremoto burocrático cuando este hombre llega a la cima. Vemos cómo esto impulsa la reforma de la curia mediante el documento Predicá del Evangelio. Y no fue solo un cambio de nombres en las placas de las oficinas. Fue un rediseño de fondo. El enfoque burocrático y sancionador cedió el paso a una actitud de servicio. Por ejemplo, el poderoso Ministerio de la Doctrina de la Fe, que durante siglos fue el centro absoluto que dictaba las reglas y castigaba los errores, fue desplazado de su pedestal. ¿Y qué tomó su lugar? La evangelización y la caridad tomaron el primer lugar en el organigrama. Fue un cambio de prioridades muy marcado. Las reglas dejaron de ser el fin en sí mismo, para convertirse en un medio. ¡Guau! Y si la mirada ahora está puesta de lleno en las periferias y en la cultura popular, surge una pregunta inmensa para este debate. ¿Cómo visualiza este Papa la organización del mundo entero? Claro, porque pasamos de la experiencia del barro a una filosofía geopolítica muy estructurada. Y aquí es donde su pensamiento introduce formas geométricas para explicar el poder. Geometría política, me encanta. Sí, la primera figura clave es su rechazo frontal al modelo de la esfera. Un momento. Ayudemos a visualizar esto a quienes nos escuchan. Cuando hablamos de la esfera, estamos hablando del modelo tradicional de la globalización, ¿cierto? Correcto. Pensemos en una bola de billar. En una esfera perfecta, todos los puntos de la superficie son equidistantes del centro. Todo es liso, no hay aristas. Todo uniforme. Exacto. Aplicado a la cultura y la economía, este modelo borra las identidades particulares. Todo se homogeniza para encajar en el mercado global. Para el Papa, este modelo liso crea lo que él denomina la cultura del descarte y la globalización de la indiferencia. Claro, porque si eres una pieza con bordes irregulares, digamos, si tienes una cultura local muy arraigada o si no produces capital a la velocidad requerida por el sistema, rompes la perfección de esa esfera. Y si rompes la perfección, sobras. Eres desechable. Así de crudo. Por eso él propone una alternativa visual y política muy distinta, que es el poliedro. El poliedro, un cuerpo geométrico de múltiples caras planas, de distintos tamaños. Sí, un poliedro es una figura donde todas las partes se encajan para formar una unidad sólida, pero la clave está en que cada cara conserva su forma, su identidad y su importancia. Una unidad cargada de matices. Exacto.
Nadie tiene que pulir sus bordes ni perder su originalidad para pertenecer al todo. Esta es su clave fundamental para entender cómo debería funcionar la sociedad global. Y a nivel interno, en la organización de la propia Iglesia, entiendo que introduce otra figura visual bastante disruptiva, que es la pirámide invertida. Sí, y creo que de todos los conceptos, este es el que más altera el status quo milenario de la institución. Básicamente agarra el organigrama de siempre y lo pone de cabeza. Es una crítica directa y feroz al clericalismo, ¿no? Total. En la jerarquía de siempre, la cúspide apunta hacia arriba. Tienes al Papa en la punta, luego los obispos, los sacerdotes y abajo, en la base inmensa, a los fieles comunes recibiendo instrucciones. Solo acatando. Claro, en la pirámide invertida, el pueblo de Dios, como le llaman, está arriba de todo. Y los obispos, junto con el propio Papa, están en la parte inferior. Su trabajo no es mandar desde las alturas, sino sostener la base, servir y, sobre todo, escuchar. De aquí nace este famoso concepto de la sinodalidad. Para ponerlo en términos corporativos, de nuevo, es como si de pronto se abriera el buzón de sugerencias más grande de la historia, dándole voz y voto consultivo a los empleados de base, a los laicos, a las mujeres, y obligando a los altos mandos a sentarse a tomar notas en silencio. Es un proceso de escucha que busca cambiar la cultura interna de raíz, pero llevar la base a la cúspide trae consecuencias externas muy complejas. Y aquí es donde debo plantear un cuestionamiento fuerte porque este es un debate profesional. Al bajar a la base y darle prioridad a los movimientos populares de la calle, entramos en un terreno político muy espinoso. Un terreno minado, diría yo. Sí, se habla mucho del apoyo del Papa al popularismo, abrazando la bandera de las 3T, que son tierra, techo y trabajo. Pero seamos sinceros, la línea entre defender a las masas y caer en el populismo político de toda la vida parece casi invisible. ¿Cómo se diferencia esta postura de una ideología política tradicional que solo busca votos a base de promesas? Es una duda muy válida. Si analizamos esto con profundidad, la diferencia radica en el papel que se le otorga al individuo. El Papa hace una distinción muy tajante entre popularismo y populismo. A ver, explícanos eso. El populismo tradicional suele utilizar al pueblo. Crea un líder salvador que exacerba el nacionalismo, cierra fronteras y, reparte subsidios para mantener a las masas contentas pero dependientes. Es un modelo que asfixia la iniciativa propia. Critica de forma severa ese asistencialismo pasivo. Por el contrario, su idea de apoyar a los movimientos populares busca organizar a los descartados. Los concibe como actores activos, como sujetos sociales con dignidad, capaces de forjar su propio destino político. Darles agencia. Sí, no se trata de darles una limosna, sino de asegurar que tengan tierra, techo y trabajo para que puedan enfrentarse de pie a lo que él llama el Dios dinero. Y aquí llegamos a un punto de quiebre en nuestro análisis, porque al darle voz a los excluidos de esta manera, al insistir en el poliedro donde nadie pierde su identidad y al criticar la tiranía del mercado financiero, esta visión choca de frente con los grandes poderes globales. Un choque inevitable. Entramos de lleno al terreno del pensamiento decolonial, que es fascinante. Así es. Los análisis más rigurosos estudian este papado desde esa lectura decolonial. Francisco aplica lo que los académicos denominan pensamiento fronterizo. ¿Pensamiento fronterizo? Consiste en mirar la totalidad del mundo no desde el centro financiero o intelectual eurocéntrico, sino desde los márgenes. Es lo que algunos autores llaman la mirada de Magallanes. Me fascina ese concepto. Es observar el centro desde la lejanía del estrecho de Magallanes. De pronto, Europa o Norteamérica ya no son el ombligo del mundo, sino una provincia distante con sus propios sesgos. Exacto. Cambia la perspectiva por completo. Y cuando miras el mundo desde esa frontera sur, las dinámicas de dominación se vuelven muy evidentes, ¿verdad? Se vuelven innegables. Y desde esa frontera lanza denuncias de alto calibre. Una de las más fuertes y que rompe con muchas narrativas modernas es su crítica al colonialismo ideológico. Ese es un tema candente. Muy candente. Para mantener la debida neutralidad al reportar esto, observemos su discurso en Filipinas en el año 2015. Allí denunció cómo ciertos poderes externos e instituciones financieras condicionan la entrega de ayuda económica a países en desarrollo.
¿A cambio de qué? A cambio de que estos adopten agendas foráneas sobre temas de salud reproductiva y la estructura familiar. Él argumenta que es una nueva forma de colonización. En el pasado, los imperios llegaban con barcos y espadas a imponer su cultura. Hoy, según esta visión, llegan con préstamos bancarios y condicionamientos ideológicos. Para la periferia, el resultado es el mismo, una pérdida de soberanía cultural. Esa es la esencia pura de la perspectiva del sur global. Pero, ojo, su crítica no se detiene en lo ideológico. Ataca con igual dureza el neocolonialismo material y económico. El tema de los recursos. Así es, si leemos documentos como la exhortación Querida Amazonia o la encíclica Laudato Si, encontramos una condena directa a la explotación minera y maderera impulsada por intereses corporativos multinacionales. Que es un punto vital, porque muchas veces se intenta reducir la Laudato Si a un simple manifiesto ecologista, ¿no? Como si fuera una especie de moda verde sobre reciclar plástico y ya. Y es muchísimo más profundo que eso. Su concepto de cuidar la casa común es una postura geopolítica sobre la soberanía de los recursos naturales. Plantea que existe una inmensa deuda ecológica histórica que el norte global tiene con el sur debido a siglos de extracción desmedida. Y esto nos revela el perfil tan singular de este papado. Para muchos analistas resulta un rompecabezas. Critica con una fuerza implacable el modelo económico neoliberal y la acumulación desmedida de capital. Pero por otro lado, rechaza con la misma firmeza las agendas ideológicas globales de corte progresista. Lo cual descoloca a todo el mundo. No encaja en el molde tradicional de la izquierda ni de la derecha occidental. Es un actor político que opera fuera del espectro convencional. Así es, juega con sus propias reglas. Y sin embargo, ejerce un rol diplomático asombrosamente activo. Lo hemos visto promoviendo diálogos históricos en lugares como Abu Dhabi para acercarse al mundo musulmán, o abriendo canales de diálogo inéditos con la comunidad LGTB y ampliando la presencia de mujeres en roles de liderazgo dentro del Vaticano. Sí, buscando tender puentes. Todo esto buscando inclusión y empatía, pero sin alterar el núcleo de su postura doctrinal. Es un equilibrio muy fino. Esa aparente contradicción es el reflejo vivo de la teología de la periferia. El Papa no se opone a la interconexión mundial por principio. Se opone a una globalización homogeneizadora, colonialista e indiferente. Vuelve a la idea del poliedro. Exacto. Su objetivo es ese mundo poliédrico del que hablamos, un lugar donde las distintas culturas mantienen su identidad y sus valores sin ser aplastadas ni por el mercado financiero voraz ni por agendas culturales importadas. Bien, recapitulemos un momento. Tenemos a un líder global que ha elevado las banderas de la periferia. Ha puesto al sur global en el centro del debate mundial, desafiando a las potencias del norte con una fuerza inusual. Todo esto suena a una victoria diplomática y cultural sin precedentes. En papel, suena a un éxito rotundo. Pero toda esta ofensiva global tiene sentido hasta que miramos lo que ocurre en su propio patio trasero. Y esta es la gran paradoja. ¿Qué está pasando con el catolicismo en ese mismo sur global? En concreto, en América Latina, la región que inspiró toda esta visión. Los datos sociológicos presentan una realidad muy áspera para la institución. A ver, cuéntanos. Si revisamos los reportes de Pew Research del año 2014, apenas un año después del inicio de su pontificado, las cifras encienden todas las alarmas. América Latina alberga a casi el 40% de los católicos de todo el mundo. Es el corazón demográfico de la institución. La base de la pirámide. Tal cual. Sin embargo, la identificación con la religión católica en la región está cayendo a un ritmo constante y preocupante para ellos. Al mismo tiempo, el protestantismo, con especial énfasis en el dinamismo del movimiento pentecostal, experimenta un crecimiento explosivo. Pero a ver, aquí hay algo que no cuadra. ¿Qué pasó con el famoso efecto Francisco? Uno pensaría que la llegada del primer papa latinoamericano, alguien que habla el idioma, que conoce la cultura popular y que defiende a los pobres, detendría esa sangría de fieles de inmediato. El efecto Francisco es real, pero tiene matices muy marcados. Entre los católicos que aún se mantienen activos en la región, su figura goza de una popularidad inmensa. Lo valoran de forma muy positiva y lo ven como un factor de cambio crucial. Pero el problema está afuera. El problema está fuera de ese círculo. Entre los excatólicos, aquellos que ya transitaron hacia iglesias evangélicas o que simple y sencillamente perdieron su afiliación religiosa,
reina un escepticismo total. No les convence. Para nada. Los datos indican que la gran mayoría de ellos no cree que su papado vaya a cambiar el rumbo de las cosas a nivel local. Y aquí llegamos al dato que me resulta más impactante de todos los documentos que revisamos para esta inversión profunda. Hablamos de una brecha en las labores de caridad. Sí, ese dato es revelador. Las estadísticas muestran que en la gran mayoría de los países latinoamericanos existe una tendencia mayor a que los protestantes realicen obras de caridad comunitarias o ayuden a los pobres, en comparación con los católicos. Las diferencias en países como Venezuela, México o Chile superan los 20 puntos porcentuales. Es una estadística que sacude los cimientos del discurso oficial. Sin duda, ¿cómo procesamos esta paradoja gigantesca? Tenemos a un papa cuyo enfoque central es la teología del pueblo, alguien que forjó su visión en las villas miseria, predicando sobre la pobreza urbana. Y sin embargo, la institución que dirige está perdiendo terreno en el trabajo de base social frente a las iglesias evangélicas en su propio continente. Acción sociológica fascinante. Una cosa es el impacto de la figura papal en el gran escenario geopolítico, denunciando el sistema financiero en foros internacionales con discursos brillantes, y otra muy distinta es la estructura religiosa a nivel de calle. La ejecución diaria. Exacto. A pesar de los inmensos esfuerzos del Papa por promover una iglesia en salida, una que funcione, como él dice, como un hospital de campaña tras una batalla, la maquinaria institucional local suele ser lenta y muy burocrática. Lucha por retener a los fieles frente a iglesias pentecostales que el pueblo percibe como mucho más dinámicas y cercanas. Claro, me imagino la diferencia en la calle. Por un lado, una parroquia que tal vez opera con horarios de oficina o que se percibe distante, institucional. Y por el otro, un pastor evangélico que es tu vecino, que te ayuda a buscar trabajo al día siguiente. O que te ofrece una red de apoyo emocional inmediata, frente a problemas de adicción o de deudas. Exacto. La calidez y la velocidad de respuesta en la batalla diaria marcan la diferencia. Ese dinamismo de base es muy difícil de replicar por una institución milenaria. Además, las fuentes que analizamos destacan una presión interna inmensa. ¿De qué tipo? Pues una gran parte de los católicos latinoamericanos manifiestan en las encuestas que la institución debería revisar con urgencia sus enseñanzas sobre temas de la vida diaria. Temas como el uso de anticonceptivos, la aceptación del divorcio y los requisitos del sacerdocio. Existe una tensión palpable entre la doctrina global mantenida desde el centro y las realidades cotidianas y urgentes de los fieles en la periferia. Y esto nos devuelve a la imagen de la pirámide invertida. Ese es su gran riesgo y su gran desafío, me parece. Si de verdad colocas al pueblo en la cúspide y te comprometes a escucharlo a través de métodos como la sinodalidad, las exigencias que empiezan a bajar por esa pirámide obligan a la estructura a enfrentar demandas de reformas profundas. Ya no basta con discursos de buenas intenciones. Exacto. El problema es que la velocidad de los cambios culturales en el asfalto siempre supera el ritmo de adaptación de un castillo centenario. Así es. El proceso sinodal busca canalizar esa energía, abrir válvulas de escape y escuchar a la base. Pero el equilibrio entre mantener la identidad doctrinal intacta y responder a las demandas de una población que busca una fe más ágil y presente es un ejercicio de equilibrismo extraordinario. Bueno, hemos abarcado un terreno inmenso en este debate profesional. Partimos de un momento de caos institucional absoluto, con escándalos y finanzas opacas en el año 2013. Vimos cómo la solución de emergencia fue traer a un líder ajeno a las intrigas de los palacios. Una figura que, impulsada por sus raíces, inició una verdadera revolución cultural, decolonial. Un líder que intentó cambiar el paradigma de la globalización, sustituyendo la esfera perfecta pero excluyente por un poliedro que exige respetar las diferencias culturales. Hemos atestiguado la transición del eje de poder histórico desde el eurocentrismo hacia la voz del sur global y los movimientos populares urbanos. Un cambio tectónico en la manera en que esta institución milenaria interactúa con los poderes del mundo. Al denunciar tanto el colonialismo económico de la extracción feroz de recursos como el colonialismo ideológico que impone agendas foráneas, se ha forjado un camino geopolítico único, anclado en ese pensamiento fronterizo. Pero, claro, con enormes retos en casa, lidiando con una región que exige resultados tangibles en su vida comunitaria. Esa dualidad marca su pontificado. Y esto nos lleva al final de nuestra inmersión profunda y nos obliga a mirar hacia el horizonte con una perspectiva crítica para nuestra audiencia. Consideremos esto por un instante. Si toda esta visión decolonial, esta obsesión por las periferias,
esta teología del pueblo y el modelo del poliedro están tan íntimamente atados a la biografía personal, urbana y sudamericana de Jorge Mario Bergoglio. ¿Qué va a pasar el día que este pontificado llegue a su fin? Esa es la gran incógnita estructural. ¿Ha logrado realmente esta institución descentralizar su ADN de manera permanente hacia el sur global? ¿Se ha asimilado la visión de la periferia lo suficiente como para sobrevivir a su creador? O cuando el gerente de la sucursal marginada ya no esté al mando, los antiguos burócratas de la sede central volverán a enderezar la pirámide hacia su estado original, devolviendo el poder a Europa en el próximo cónclave. Esa es una pregunta monumental que queda flotando sobre los cimientos de aquel inmenso castillo del que hablamos al principio. Una pregunta para un futuro análisis a fondo, sin duda. Así es. Con esto cerramos este análisis a fondo. Queda la invitación abierta para quienes nos escuchan a seguir explorando estas dinámicas de poder y a cuestionar las narrativas de lo que damos por sentado. Hasta nuestro próximo debate profesional. Cada episodio es una batalla contra el olvido. Gracias por estar del lado de la memoria. Seguimos explorando los ecos del tiempo.